Entonces, de efecto Doppler, ¿ya? Bueno, habíamos dicho nosotros de que los efectos ondulatorios, bueno, las ondas, mejor dicho, se propagan en todos los materiales aprovechando la elasticidad de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, otra de las cosas quizás para mí sorprendentes, ¿ah? El hecho de que en las ondas, en sonoras sobre todo, hablar ya de algo más específico, en los sólidos se propaga más rápido que en los líquidos y esta a su vez mucho más rápido que en los gases, ¿sí? Eso es realmente sorprendente, ¿no? Lo que hemos encontrado. Y la explicación para ello que habíamos dado era que precisamente como las ondas aprovechan la elasticidad del material, ¿sí? Cuando las ondas están más juntas, pero cuando las moléculas están más juntas, ocurre de que cualquier cambio que hubiera en algún punto, ¿no? De la sustancia, del material, cualquier cambio que ocurriera, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de desplazamiento, para hablar de una onda de una onda sonora, estamos hablando de eso. Entonces, este cambio rápidamente es transmitido a las vecinas, a las moléculas vecinas. Y dado que en el sólido las moléculas están más juntas, entonces por ello es que se propaga más rápido, ¿no? Otra de las cosas que que quedamos en que se iba a deducir, ¿no? Ustedes lo iban a hacer, es que la rapidez del sonido es la raíz cuadrada de una constante elástica, ¿sí? Y una constante inercial del material, que son propiedades del material, ¿no? Donde se va a propagar la onda, del medio donde se propaga la onda, ¿de acuerdo? Entonces, dado que en el caso de los sólidos, esta característica, eh, perdón, esta característica elástica, ¿no? Es mucho mayor que en el caso de los líquidos y los gases. Entonces, ahí la razón por la cual esto justifica el hecho de que las ondas se propaguen más rápidamente en, el, en, el, en los sólidos, ¿no? Y esas características elásticas tiene que ver también con el hecho de que lo que hemos explicado, ¿no? Lo cualitativo es que por el hecho de que las partículas están más juntas en el sólido, la onda que aprovecha justamente la elasticidad viaja más rápido, ¿sí? Y esto se ve reflejado en la expresión de la rapidez de la onda. Muy bien, ya está. Eso es una de las cosas que habíamos dicho. Hablaremos ahora del efecto Doppler, ¿sí? Hablaremos del efecto Doppler. ¿Qué cosa es el efecto Doppler? El efecto Doppler es la variación de la longitud de onda I-O, ¿sí? La frecuencia del sonido que entre el emisor del sonido y el observador, ¿no? Ahora, y esto es debido a que existe una velocidad relativa entre el que emite el sonido y el que escucha, ¿de acuerdo? Este efecto Doppler, esta característica de variación, perdón, esta característica de la variación del sonido es, es también una característica que ocurre con las ondas electromagnéticas. A ver, me voy a explicar un poquito mejor porque Doppler, que consiste, recalco, en la variación de la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? Y la longitud de onda eh, entre el emisor y el receptor del sonido
en las ondas electromagnéticas. Y tiene una aplicación muy importante en el caso de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, para determinar si una estrella, de las tantas que vemos en el firmamento, en una noche así que no haya nubes, sí, acá en Lima es muy difícil ver estrellas en la noche, pero en la sierra, en lugares pequeños donde hay poco smog, ¿no? En una noche así estrellada, nosotros, por ejemplo, difícilmente podemos distinguir si una estrella se está alejando o acercando a nosotros. Entonces, eso se puede determinar con el efecto Doppler, ¿sí? Pero el efecto Doppler de las ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Así que esa es una aplicación muy importante para aquellos que les gusta, por ejemplo, la astronomía, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Saber si una estrella de las que estamos observando en el cielo se está alejando o acercando a nosotros, ¿no? Simplemente utilizando el efecto Doppler podemos determinar tal cosa. Es más, todavía se puede, con un instrumento adecuado, se puede medir la rapidez con la que se aleja de nosotros o se acerca a nosotros, utilizando este efecto Doppler. En el caso nuestro del sonido, que eso sí se refiere a una onda mecánica, que es nuestro tema, el efecto Doppler se da, por ejemplo, cuando vemos a una ambulancia, ¿no? que está con la sirena encendida y primero la vemos que se aleja y después que se acerca y luego que se aleja. Entonces el sonido que nosotros escuchamos, la frecuencia y la longitud de onda, no es la misma del emisor, ¿no? Eso es el efecto Doppler. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque están en movimiento relativo el observador y el emisor. Ahora bien, también ocurre cuando un barco, por ejemplo, en los puertos, cuando un barco se aleja, ¿sí? Yo no recuerdo muy bien, pero algo sobre esto se menciona en una novela de un autor peruano, de un escritor peruano, que, por ejemplo, se trataba de un niño que vivía en un pueblo, ¿no? En un pueblo de acá del Perú, se entiende, en siglos pasados, y que vivía cerca a un pueblo, a un puerto, y que escuchaba el sonido de los barcos cuando se acercaban y cuando se alejaban, ¿no? Y mencionaba esto del efecto Doppler. La verdad que no recuerdo, porque hace mucho tiempo la leí. Muy bien. Muy bien, entonces aquí en la figurita ustedes pueden ver la figurita muy interesante, ¿no? Un momentito. A ver, otra vez. Ya. En la figurita ustedes habrán observado Valdelomar, me dice. Ok, ¿te recuerdas cómo se llama el cuento? Jesús. Exactamente. Ajá. De Abraham Valdelomar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que eran cuentos sobre Judas, creo. Los ojos de Judas, creo que se llama. Uh-huh. De que en un pueblito cerca al mar quemaban a un santo con forma de Judas o algo así. Uh-huh. No, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Valdelomar pues era un escritor costumbrista, ¿no? También habló sobre el caballero, también hizo una novela sobre el caballero Carmelo, que se trataba de un gallo de pelea, ¿no? Que es otra de las costumbres en el Perú, ¿no? La pelea de gallos, que así como la pelea de toros también está siendo rechazada por las nuevas corrientes de protectores de animales.
por considerarlos, ¿no? Actividades crueles, ¿no? En contra de los animales. Muy bien. El efecto Doppler. Bueno, ya saben ustedes qué cosa es el efecto Doppler y por qué ocurre el efecto Doppler. Eso es importante, ¿no? Para poder identificar de qué estamos hablando. Bueno, acá en la figurita quiero hacerles notar de que fíjense ustedes que el emisor, acá es un estudiante de la FIS que está con su patineta, ¿sí? Y con su parlante a todo volumen sospecho, ¿no es cierto? Ahí en su oreja para escuchar bien su música. Y entonces está moviéndose en una determinada dirección, ¿no? Ahí el parlante vendría a ser el emisor del sonido. Dado que el emisor del sonido está moviéndose, ¿sí? Y sabemos nosotros que una vez que la onda fue emitida, en el aire se mueve en todas direcciones, ¿de acuerdo? Son ondas que se mueven, son ondas esféricas, ¿no? Así como lo que hemos estudiado en el cuarto laboratorio. Se mueven en todas direcciones. Aquí lo que ocurre es de que el centro de cada onda emitida está variando, está cambiando, ¿no? Puesto que, repito, la fuente se está moviendo, se mueve con el estudiante. Por esa razón, en la dirección que se mueve el estudiante, las ondas parecen apretarse, ¿sí? Y por lo tanto, la longitud de onda es más pequeña que la longitud de onda original, ¿sí? Y, digamos, por otra parte, se puede observar que en la dirección opuesta al movimiento del estudiante, ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Los frentes de onda parecen alejarse unos de otros. Por lo tanto, la longitud de onda es mayor que la longitud de onda original. Y el que está, ¿no? Y aquí el policía que está caminando, obsérvese, ¿qué va a pasar? También por el hecho de que está moviéndose en la dirección contraria a la propagación de las ondas, como ustedes pueden observar, la frecuencia con la que le llegarán las ondas será mayor, ¿no? Que si estuviera quieto. ¿Se entiende eso, verdad? ¿No? Porque imagínense, estos son los frentes de onda, ¿está bien? Y entonces este policía va moviéndose y hacia la derecha también, entonces por su movimiento la frecuencia con la que chocan las ondas va a ser mayor. Por lo tanto, para él relativamente se va a observar que la longitud de onda cambió, diferente a la del emisor. Bueno, vamos a deducir una expresión general para este efecto Doppler, ¿no? Y después, una vez deducida, vamos a ver los casos particulares, ¿no? A partir de la fórmula general que está aquí en el recuadro encerrada. Esa vamos a demostrar. Vamos a utilizar esta gráfica, ¿sí? Que está en el misma, vean ustedes la fuente, es precisamente la misma página web que ustedes utilizan para su laboratorio. En especial para el laboratorio de hoy día, es este de acá. Entonces, esta gráfica yo les sacaba de ahí, pero del experimento de efecto Doppler, porque hay un experimento también de efecto Doppler. ¿Ok? Bueno, y la idea es la siguiente, ¿no? Tenemos el tren donde está fijo un parlante que está emitiendo sonido, ¿sí? Este se está moviendo hacia la izquierda con una velocidad v sub e. El vehículo donde está el oidor, ¿sí? Está moviéndose hacia la derecha v sub o. Se puede ver ahí. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. Y este vehículo tiene una velocidad v sub o a la derecha, ya lo dije. Ahí está el observador. Las ondas que ya fueron emitidas momentos antes a la figura, ya están propagándose en el aire con una velocidad v sub s, que es la velocidad del sonido en el aire. Bueno, ya ustedes han calculado en el laboratorio número 4 que la velocidad del sonido en el aire, ¿no es cierto?, es
es esto, B sub S, esta es esto, ¿cómo puedo decirles? Esta velocidad del sonido es esto constante, ¿no? Y tiene su valor 343, ¿no? A 20 grados Celsius. Ese es el valor aceptado. Fíjense ustedes, entonces, que para esta situación vamos a describir cómo está cambiando la longitud de onda, ¿ya? Así vamos a utilizar como sistema de referencia un sistema de coordenadas fijo acá al vehículo, ¿sí? Acá al vehículo, o sea, al observador. ¿Está bien? Entonces el observador, entonces, para el observador, entonces, tendremos lo siguiente, que eh, por ejemplo, vamos a, cada una de estas líneas es un frente de onda, ¿ya? ¿Está bien? Es un frente de onda. Y la distancia entre dos frentes de onda consecutivos es igual a una longitud de onda. ¿Ya? Eso es lo que normalmente se hace cuando uno grafica los frentes de onda. ¿Ya? Entonces, aquí en nuestro esquema tendríamos que esta longitud lambda 0 que le hemos llamado es la longitud de onda del emisor, pero en reposo. ¿De acuerdo? Luego, esta distancia roja es la longitud de onda del sonido que recibe el observador, que percibe el observador. ¿Ok? Y la diferencia entre estas dos es la velocidad relativa de los dos objetos, ¿está bien? Del emisor y del observador, por un periodo, puesto que ya hemos dicho, ¿no? El lambda 0 y el lambda es la distancia entre dos frentes de onda consecutivos. Eso significa una longitud de onda. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro esquema. Se entiende por qué, ¿no? Se entiende por qué, por lo que acabo de explicar hace un ratito, entre el estudiante y el policía, eso lo estoy esquematizando acá, porque es lo mismo que sucede entre el tren y el vehículo. ¿Está bien? Es lo mismo que sucede. Solo que esta vez tenemos que ser cuidadosos en la forma como expresamos las velocidades de los diferentes objetos. ¿Estamos? Entonces es la velocidad relativa por t. T es el periodo, ¿sí?, del emisor. ¿Sí? T es el periodo del emisor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula esta velocidad relativa? ¿Sí? Nosotros sabemos que la velocidad relativa es es vectorial, ¿no es cierto? ¿Sí? Es vectorial. Velocidad relativa entre el tren y el observador. ¿Sí? Entre el tren y el observador. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta de que el observador es el sistema de coordenadas, él no se puede mover respecto a sí mismo, por lo tanto B sub 0 sería 0, ¿no?, en nuestro esquema. Y la velocidad relativa es la velocidad del emisor, pero respecto al observador. Bueno, entonces, como a nosotros nos dan estas velocidades respecto de tierra, ahí está el detalle, ¿eh? Nos dan respecto de tierra, esta V es la velocidad del tren respecto de tierra, esta VO es la velocidad del observador respecto de tierra, esta VS es la velocidad del sonido respecto de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esta velocidad del tren respecto del observador se deberá escribir así, ¿no? Como van a decir, la VE menos VO, a ver, debo escribirlo, porque debo poner así, ¿no? A ver. Vamos a elegir esto. O sea, lo que estoy diciendo es de que la velocidad relativa vectorialmente sería así, ¿no? La velocidad relativa sería VE menos VO, así. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a tierra sería este caso ya, ¿no? Para utilizar los datos que nos han dado respecto a tierra. Entonces sería VO está
elegimos hacia la izquierda positivo, ¿no? Así como está acá. Hacia la izquierda positivo, entonces B positivo, ahí está, y BO será negativo. Con este menos se hace positivo. Acá tenemos entonces la rapidez relativa, porque ya estamos en módulo, ¿no? Es igual a B más BO. Ya está, pues ya hemos justificado esto. Entonces, ahora sí, la velocidad relativa respecto del sonido, dice así, ¿no? La velocidad del sonido respecto al vehículo. ¿Sí? Sabemos que la velocidad del sonido respecto a tierra es v sub s, pero respecto al vehículo, otra vez aplicamos la misma idea. Esa velocidad relativa del sonido respecto al vehículo le llamamos v'. ¿Sí? Y esto es igual a decir la velocidad v sub s respecto a tierra, ¿está bien? Menos la velocidad del oscilador respecto de tierra. ¿Ok? Esa es la velocidad relativa. ¿Ok? Y nuevamente, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo, ¿no? Hacia la izquierda positivo, se está moviendo hacia la izquierda, VS es positiva y VO es negativa, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de decir, los módulos, ¿no? Las rapideces se relacionan de esta forma, ¿sí? Se relacionan de esta forma. Muy bien, entonces, ahora ya está, ya hemos determinado eso. Por otro lado, de acá mismo, de esta figurita, el lambda 0 va a ser igual al lambda rojo, que es el lambda del observador, más la velocidad relativa por el periodo, ¿no? Entonces, convenientemente vamos a escribirla así, ¿no? Vamos a despejar el lambda y tenemos esta relación. Perdón. Pero del otro lado, el lambda que escucha el observador va a ser la velocidad del sonido relativa al observador, ¿ok? Entre la frecuencia que escucha el observador. ¿Sí? Aquí está. Entonces, de lo que hemos deducido anteriormente, ahí tenemos la expresión correcta. ¿Eh? Y el lambda 0, ¿sí? Y el lambda 0, entonces será como ustedes pueden apreciar aquí, la velocidad del sonido más la velocidad del observador entre la frecuencia de acá debería de ser f sub 0 también, ¿no? Porque con el sub 0 estamos denotando la frecuencia inicial, ¿no? O sea, es decir, f inicial es igual a decir f sub 0, ¿ya? ¿Está bien? Ah, ya sé por qué lo he hecho esto de aquí, ¿no? Por eso ahí. Bueno, por eso lo hice. Y es complicado, ¿no? Recién me doy cuenta porque para explicarlo, bueno. Entonces, esta de acá vendría a ser la velocidad, como ven ustedes, del sonido, ¿verdad? Relativa al observador, ¿no? Esta es la velocidad del sonido relativa al observador entre la frecuencia inicial, ese es el lambda 0. ¿Sí? Y la frecuencia del observador, el lambda 0 es la longitud de onda del emisor. Y la misma relación velocidad relativa respecto al observador entre la frecuencia del observador es la longitud de onda del observador, ¿no? Muy bien. Bueno, y el periodo, como se trata del periodo del emisor, es 1 sobre f inicial. Entonces lo reemplazamos en esta expresión que está aquí. Creo que ahí está. ¿Qué hice? Ya. Ya. En esta expresión que está aquí. ¿Ok? La reemplazamos en esa expresión, en asterisco. ¿Sí? La reemplazamos en esta expresión, lo que es lambda y lo que es lambda 0, ¿sí? Y la velocidad relativa por el periodo, que estaría acá, es esto. Y ya está.
¿sí? ¿Sí? Y listo. Entonces, simplemente factorizamos o despejamos f si ustedes quieren y de ahí se obtiene esta relación. Esta es la relación más general que hay para el caso del efecto Doppler. De ahí se pueden deducir algunos casos particulares. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que el observador está en reposo. ¿Está bien? Entonces significa que V sub O es igual a 0. El observador es exactamente igual a Tierra. ¿Sí? Y por tanto, ¿sí? La frecuencia va a ser V sub S entre V sub S menos C. Definitivamente sería un buen ejercicio que ustedes hicieran eso, ¿no? Pero, o sea, demostrar o llegar a una expresión similar a esta de acá, ¿dónde está? Similar a esta, sí, una expresión similar a esta, pero a partir de un esquema como este y utilizando el mismo razonamiento que hemos hecho acá, ¿sí? Llegar a esa situación, es decir, asumiendo que B sub es 0. Es más, se puede seguir el mismo, ¿no? Si B sub 0 acá, ¿verdad? Acá B sub es 0, B sub es 0, entonces igualito, ¿no? Todo 0, 0, 0 y se despeje y ya está. Pero hay que hacerlo razonándolo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la velocidad relativa? ¿No? Como esto está en reposo, B sub S sería la velocidad relativa entre los dos, ¿no? Entre el emisor y el que escucha. ¿Sí? B sub S simplemente. Y también se puede obtener una relación similar a esta para el caso en que el tren, que es el emisor, está en reposo y el vehículo está en movimiento. ¿Sí? En ese caso se hace B sub E igual a 0 y nos queda esa relación que estamos buscando. Ok, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, como no hay preguntas, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Pero antes vamos a hacer la siguiente unidad. ¿Sí? ¿Están viendo las nuevas diapositivas? ¿Sí? A ver, jóvenes. Video recomendado, profesor. Ya dice ahí temperatura, calor y termodinámica. ¿Están viendo eso? Sí, profesor. Ah, ok, y listo. Entonces ya no es necesario volver. Bueno, entonces nuestro siguiente paso vamos a cambiar ahora de tema, vamos a pasar de ondas a la física térmica. Esta es una nueva rama de la física, ¿no? Y tradicionalmente se ha estudiado siempre por separado, ¿no? Por separado de las otras ramas. Tanto así que hasta ahora algunos le llaman la física del calor, es decir, lo que constituía la calorimetría. Calorimetría es el estudio de la física con el calor, ¿no? Y con los efectos del calor, física del calor, así también se le llama. Que, por ejemplo, hasta antes de 1820 aproximadamente se estudiaba por separado. Se pensaba que no había relación entre ellos. Pero a partir de ese año, un físico encargado de estudiar el por qué los cañones de la artillería inglesa, ¿sí? De la época, ustedes saben, Inglaterra era un país colonialista, no tenía colonias en varios países del mundo, y que pues desde el medioevo eran reinos muy, muy belicosos, ¿no? Eran conquistadores básicamente, y habían continuas guerras. Entonces, los cañones que eran utilizados, ¿sí? En una guerra para la otra ya prácticamente estaban inservibles porque se deformaba el cañón, el vástago, el cañón, ¿sí? El cañón en sí, el tubo del cañón se deformaba. Y al deformarse, dispara la bala, pero ya es más difícil que den el blanco, ¿sí? Porque ya se había deformado, ¿no?
Entonces no servía de mucho en una guerra, ¿no? Entonces, este problema fue encargado para que sea solucionado, estudiado, vamos a decir así, a un físico, a, a Lord Kelvin. Ese es el nombre noble que se le dio, a J. J. Thomson. Él, por ejemplo, descubrió que la bala, cuando pasaba por el tubo del cañón, se friccionaba. Y al friccionar, ¿no es cierto?, la fricción produce un trabajo mecánico, ¿sí? Y este trabajo mecánico, ¿sí?, se convertía en calor. O sea, esa energía que absorbía el cañón, el tubo del cañón, y se calentaba. Y cuando alcanzaba una alta temperatura, entonces el cañón se deformaba. Esto lo descubrió Lord Kelvin y fue el primero, ¿sí?, en darse cuenta de este detalle y relacionar la mecánica con la calorimetría. ¿Sí? Pero por otro lado, la calorimetría y la termodinámica era digamos, una parte de la física que ha sido desarrollada desde la época de los griegos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y que desde el medioevo se hacían experimentos exclusivamente para poder tener unas relaciones que pudieran explicarse muchos fenómenos naturales, ¿no? Naturales, como por ejemplo el proceso de congelamiento del agua, ¿sí?, o la ebullición del agua, ¿sí?, los cambios de estado del agua que eran comunes, que comúnmente se veía, ¿verdad? Eso, ¿cómo se podía explicar? Entonces había que hacer experimentos. Otra de las cosas que también llamaba la atención es que los materiales, cuando eran puestos al horno, ¿sí?, esos hornos industriales que eran todavía muy rudimentarios por la época, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Ahí entonces 18. Entonces se notaba de que los materiales cambiaban de color, se dilataban. Entonces todo eso como efecto del incremento de temperatura de los cuerpos. Ellos ya lo percibían. Y entonces los científicos de la época, que eran llamados, por ejemplo, naturalistas, ¿no? Porque recién en esa época se empezaron alquimistas, son los que se dedicaban a hacer química, ¿no es cierto? ¿Sí? Y naturalistas, los físicos, ¿no?, y los matemáticos. Entonces, pero todo, y los filósofos también, que también entraban a tallar. Entonces, pero como todavía no estaba muy bien definida las ramas, simplemente eran naturalistas o filósofos, etc. Pero después ya poco a poco se fueron creando, ¿no?, las ramas de especialización, así como ahora, ¿no? Siguen surgiendo nuevas ramas de especialización. En la ingeniería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nosotros en la facultad estamos empezando, y ha sido ya aprobada una nueva ingeniería, ¿no? Ingeniería informática, ¿verdad? Y así, con el avance de la ciencia, se va creando nuevas especializaciones. Ya dentro de poco, de repente, habrá informáticos cuánticos, ¿sí? Porque, ¿cómo se llama? Necesitamos entender esto, la física cuántica, cómo funciona la física, cómo funciona la materia, a nivel de moléculas, a nivel de objetos que nosotros no podemos ver, porque esa es la única forma de explicar muchos de los fenómenos que nos están invadiendo, ¿no? Por ejemplo, los celulares, ¿verdad? Son aparatos fenómenos dicen, ¿no? Aparatos es la palabra más apropiada. Un celular, por ejemplo, es un aparato, ¿no es cierto?, cada vez más pequeño, que realiza más funciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra, ¿no? Que un aparato tan pequeñito pueda hacer tantas cosas diferentes, ¿ya? Entonces, claro, una cosa es cómo lo uso, ese aparatito, que se usa las ondas electromagnéticas,
¿Ok? Por eso nosotros en la universidad, todos los ingenieros deben saber de ondas electromagnéticas, porque para comunicarnos, necesitamos de ellas. ¿Está bien? La televisión, la radio, cualquier forma de comunicación utiliza ondas electromagnéticas, salvo las señales de humo, ¿no? Que son de indígenas norteamericanos hace muchos años. Pero después todas las comunicaciones son ondas electromagnéticas, por eso las estudiamos, ¿no es cierto? Ustedes que van a estudiar, por ejemplo, sistemas, o que van a estudiar industrial, ¿no es cierto? ¿Para qué rayos estudiar esto, electricidad y magnetismo, si es que no es, ustedes se van a dedicar a otras cosas, como por ejemplo, en los de sistemas, ¿no? La forma más general es de manejar los equipos y el material humano, ¿no? Distribuirlo y sacar el mejor provecho. Los ingenieros industriales estudian los procesos de la manufactura o de algún servicio, qué sé yo, ¿no? Y optimizar los procesos. Ese es el que hacer. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar matemática? ¿Para qué estudiar o electricidad y magnetismo? ¿No? ¿Para qué estudiar química? ¿Verdad? ¿Para qué? Claro. Entonces, la razón está en que eso es parte formativa de la ingeniería, que permite entender todos esos procesos a los cuales ellos van a estudiar. Aunque realmente, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es ver los procesos desde el punto de vista gestor, de gestión, de administración, de contabilidad, de logística, ¿verdad? Pero precisamente para hacer un análisis correcto, ¿sí? Hay que entender cómo son los procesos a nivel químico, a nivel físico, ¿sí? Y para poder transmitir el conocimiento sin ambigüedades se necesita la matemática. Para poder maximizar un proceso requieren de matemática y de otros procedimientos que estudian las ingenierías, ¿no? ¿Sí? Optimización, por ejemplo, se hace a través de simulaciones, por ejemplo, en Fórmula 1, ¿sí? Ustedes ven que hay los pilotos corren pequeños tramos donde hay curvas, ¿sí? Pequeños tramos, digo, porque en 1 kilómetro hay varias curvas, y allí los pilotos van a 300, 200 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Cómo es posible que puedan lograr tanta destreza en pasar? Porque hacen simulación. Cuando no están en la carretera o toda una semana antes de la carretera, hacen simulación de los circuitos y todo eso, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, en alguna de los tweets de los pilotos de Fórmula 1, ¿verdad? Que ellos son capaces, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto, he leído, de que el español de Fórmula 1, conductor de Fórmula 1, Alonso, ¿cómo se llama? Fernando Alonso, por ejemplo, es capaz, ¿sí? En el simulador, con un vendaje en los ojos, ¿sí? Recorrerse todo un circuito a gran velocidad, a las velocidades que ellos manejan, y sin fallar, sin salirse de la carretera, sí, pues, sin salirse de la pista. Eso es asombroso, ¿no? Y hay curvas a la derecha, a la izquierda, de diferente índole, subida, bajada. Todo eso está dentro del simulador y es capaz de hacerlo con ojos cerrados, repito, ¿sí? Recorrer ese circuito a una rapidez de hasta 200 hasta 300 kilómetros por hora, inclusive. ¿Se dan cuenta? Solo por la simulación. Bueno, entonces lo que quiero decirles, ¿sí? De que la preparación para una ingeniería requiere de varias vertientes de conocimiento, de ciencia, científico, conocimiento científico, de la química, de la matemática, de la física, ¿sí? Y los que se van a meter, por ejemplo, a hacer ingeniería biomolecular, ¿no? Como hay en la Cayetano, tienen que otra vertiente adicional de conocimiento científico es la biología, ¿sí? Entonces,
no, ustedes lo que están estudiando ahora no es por nada, sino es para tener esa destreza y esa capacidad de entendimiento, ¿sí? Que es necesario. Aunque directamente después no lo utilicen, pero sí es necesario, sí les sirve para poder esto, moverse en su quehacer cotidiano. Y yo estimo, yo creo de que con estos adelantos que tenemos en los últimos 40 años, ya 50 años, donde recién en los 60, por ejemplo, se empezó con la Internet poco a poco perdón, poco a poco digamos, hacer esto, a hacer de uso masivo, ¿no? Como ahora se está haciendo en el Perú, por ejemplo, se está masificando el Internet a todas las partes, ¿no es cierto? Por razones educativas. Bueno, ya eso resulta ser ya no un recurso suntuoso, sino más bien una necesidad, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces necesitamos reconocer esta nueva vertiente de la física, que es la física cuántica. Eso hay que tenerlo muy presente, porque eso todavía no, nuestras autoridades no lo han entendido, ¿sí? Y nosotros no tenemos ningún curso que tenga esa capacidad, ni siquiera que debería ser dentro de la formación básica, o sea, debería haber un curso de física o una parte de la física que se estudie, donde se estudie la física cuántica, pero eso no la hay todavía, ¿sí? Y ya no se puede meter, porque, digamos, dentro de los dos cursos de física que tenemos, está muy apretada, a menos que se aumente las horas, etcétera, y muchos ingenieros que actualmente están por ejemplo, partiendo del decano, se van a oponer a eso, ¿no? Porque piensan de que no, ya es suficiente de física, ¿no? Hay que meter más, por ejemplo, cursos relativos a más técnicos, ¿no? Como por ejemplo manejo de lenguajes de programación, de repente, u otras cosas, ¿no? Que estime inconveniente. Pero en algún momento eso se va a tener que dar, porque así como se introdujo en el siglo XX, en el siglo pasado, se introdujo estos cursos de electricidad y magnetismo para todas las ingenierías, igual se va a tener que hacer en algún momento. Yo calculo que dentro de los próximos 10 años ya va a ser algo natural hacer física cuántica como parte de la física general que se va a estudiar para todas las ingenierías, porque es la única forma de conocer, de tratar de entender los nuevos aparatos que tenemos, ¿no? Porque todos utilizan el manejo de los materiales a nivel molecular. Y eso solamente lo explica la física cuántica, ¿sí? Así como estudiamos la electricidad y el magnetismo para entender la comunicación, ¿no? ¿Cómo es posible que nos comuniquemos? Igualito va a tener que hacerse. Bueno, pues dejemos entonces que el tiempo nos dé la razón, ¿no? Esperemos que sea así. Si no, entonces, pero algo tendrá que hacerse para que podamos entender estos nuevos aparatitos que estamos utilizando, ¿no? Ya nos viene muy pronto, si es que a ver, una predicción, que no la hago yo por si acaso, sino gurús por ejemplo, si es que si el día que se pueda descubrir materiales a alta temperatura, es decir, a temperatura ambiente, pues habrá una nueva revolución. Estaríamos hablando de repente de la revolución industrial 5.0, ¿no? ¿Por qué? Porque a una revolución industrial todavía más elevada quizás. ¿Por qué razón? Porque ya las laptops ya no serían de la forma que son, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace dureza una laptop? El ventilador que viene adaptado al CPU, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ese ventilador es grande, ya no se requerirían ventiladores, ¿sí? Entonces solamente requeriríamos de una hoja de papel donde haya, del grosor de una hoja de papel, donde estén todos los circuitos impresos. Ahí está también el CPU y ya está, ¿sí? Además de otras técnicas del software, ¿no? Que ya saben ustedes que se puede proyectar el teclado, por ejemplo, a la mesa, y se puede tocar la mesa
y esas son señales que son transmitidas hacia el, hacia el computador, ¿no? Tenemos las nuevas computadoras cuánticas, que también ya es otra cosa, es otra vertiente de investigación que se puede sumar al que estoy mencionando. Simplemente el hecho de descubrir un material, un material que sea superconductor a altas temperaturas. ¿Qué significa eso? Primero les debo explicar el significado, ¿no? Porque seguramente no saben de qué estoy hablando. Un material superconductor es cuando pasa una cantidad de corriente grande sin que se caliente el material. Por ejemplo, nosotros sabemos así por instintivamente que cuando una corriente pasa por un alambre se calienta el alambre. ¿Está bien? Entonces, si es que es un material superconductor, si puede pasar una corriente cualquiera, por muy grande que sea, y el material no se va a calentar. Por esa razón es que ya no se requieren los ventiladores, pues. ¿Sí? Y eso revolucionaría todo otra vez. Ya las laptops tendrían otras. Ya no, sería pues así, a ver, como una laptop sería como esto, ¿no es cierto? ¿Eh? Como esto de acá, como están viendo, esta es una hoja de papel, ¿sí? Y ya esta es una laptop, la abro, ya tengo aquí toda la laptop completa. Todos los circuitos impresos están en el espesor de una hoja de papel. No, ¿por qué? Porque entre comillas, los alambres simplemente son hilos de material superconductor que puede pasar por la corriente que sea sin que se caliente. No se requiere de ventiladores. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es y eso pues revolucionaría todo, ¿no? Otra vez todos nuestros aparatos, ¿no? Estas cosas que nosotros conocemos, sus hijos, por ejemplo, ni siquiera van a conocer este tipo de laptop, ¿no? No lo van a conocer, ¿sí? Así como, por ejemplo, si yo les hablo de lo que es un Walkman o el Betamax o el VHS, bueno, todavía se utiliza, algunos de ustedes todavía lo han utilizado probablemente, pero sus hijos ya no van a tener eso. Y esto va a ser museo para ellos, ¿no? O sea, va a ser parte del museo de la casa, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Así que, bueno, vamos a dejar que eso pase. Ya me fui por otro lado, ¿no? Vamos a hablar entonces de la temperatura, calor y termodinámica. Vuelvo al tema, vuelvo al tema. Y entonces, como esta es una nueva rama, tenemos que hacer, como ya lo hemos dicho antes, nuevas definiciones, ¿sí? Importantes para poder hablar sin ambigüedades, ¿sí? Aquí la carnecita del asunto está en cómo se propaga el calor y además hablar de las leyes de la termodinámica. Esa es la carnecita de este nuevo capítulo. Entonces, aquí hay algunos videos que están en YouTube, ¿sí? Que yo he seleccionado para que ustedes los vean. La idea es de que estos videos, para mi gusto, tienen los mejores conceptos, la mejor forma de transmitir, ¿no? De una manera animada, muy, digamos, bueno, como no sé qué decir, o sea, muy agradable a la vista, ¿no? Algunos aprenden así por la vista, así que, bueno, creo que a la mayoría le encanta ver los videos de YouTube, ¿no? Pero hay mucha información basura, ¿sí? Con muchos errores. Algunos, por ejemplo, que no conocen de física o que están aprendiendo del colegio, pero que tienen habilidades para ¿no? para la computación, son capaces de hacer videos bonitos, pero con una información del tema, pero así mala, ¿no? Basura, por eso yo le llamo basura, información basura, así que de todo eso, entonces usted tiene acceso a todo eso, así que hay que saber seleccionar. Muy bien, entonces en eso sí es importante el profesor, ¿no? Es el que conoce el tema, para saber qué cosas seleccionar para que ustedes vean. Y vamos a ver el primer videito, que es cortito nomás, de 2 minutos 9 segundos, para que ustedes lo vean con actitud crítica, ¿ya? Porque después les voy a preguntar sobre algunas cosas que les gustó, que les impactó, o con algo que hayan dicho ahí que no están de acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Críticas positivas en el sentido de que, sí, les agrada esta partecita, ¿no? Que está referida a tal o cual cosa. Ese tipo de comentarios es lo que, de criterio,
y de criterio también, ¿no? Porque eso es importante, resaltar, que es lo que yo voy a resaltar esta vez, ¿ya? Bueno, muy bien, entonces voy a compartir, ya no voy a hablar más, voy a compartir el video, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Así que atentos, por favor. Ahí está. ¿Ven lo que yo veo? Dígame, ¿ven lo que yo veo o no ven? Sí, sí, ¿Y ahora qué es el calor? Ok. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado, durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Ok, muy bien. ¿Les agradó el video? ¿Sí? A ver, comentarios. ¿Alguien quiere comentar? ¿Hacer algún comentario? Aló. Pues con el ejemplo sí se explican, ¿no? O sea, los ejemplos te dan la idea de lo que siempre nos dijeron en teoría, ¿no? Siempre de lo más caliente se transfiere a lo más frío, ¿no? Temperatura menor. Ajá. ¿Y eso es teoría? Bueno, en la academia ya no nos habían enseñado, pero con dos ejemplos creo que se aclaró mejor, ¿no? Sí. ¿Eso es teoría o es experimentación? Experimentación, pues. Claro. Estamos entonces hoy día, perdón, disculpe. Hoy estamos martes, ¿no? F1X. Hoy día estamos 30 de noviembre. Villegas, ¿verdad? Muy bien. A ver, otro comentario. Profesor, a mí no me quedó claro más o menos lo último que mencionó. Lo de inducción, solo dijo los nombres, pero no explicó en la parte del video. No explicó la parte, sí, eso es cierto. Que allá mencionó 3 tipos de transferencia de calor, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, te acuerdas? Dijo inducción y el otro, no recuerdo exactamente cómo lo mencionó rapidito, y pum, se cortó. No lo entendí, pero eso no, parte no me quedó claro. Lo demás sí, porque habló detalladamente con imágenes y explicó, ¿no? Por ejemplo, hizo una diferencia clara entre lo que viene a ser el iceberg, que tiene mayor energía molecular, y el otro, el del vaso, ¿no? Que si bien el vaso tiene mayor temperatura, el iceberg tiene menor temperatura, pero ahí hizo una diferencia, ¿no? De energías. Entonces ahí como que me aclaró más la idea, ¿no? Que no necesariamente cuando hay más temperatura tiene mayor energía, ¿no? Sino que eso sea...
¿Qué tipo de energía? Ahí es importante aclarar qué tipo de energía es. ¿De qué tipo de energía está hablando? Energía térmica. Ah, exactamente. Hay que decirlo así, porque si Sí, tú te quedas con la palabra energía, hay muchas formas de energía, diferente a la sí, térmica. sí, Y energía también, térmica por el movimiento de las moléculas, como hizo exactamente. referencia, ¿no? Ya está. Entonces, eso me quedó claro. Ujú. Bueno, eso te chocó, te llamó la atención, mejor dicho. Sí, a mí me llama la atención, más que Sobre nada. ¿no? ¿Quién diría, no, de que un iceberg que es agua congelada tiene mayor energía térmica que una taza de agua caliente? Cuando nuestra idea de energía térmica está asociada a temperatura. Y quien tiene más temperatura tiene mayor energía térmica. Así lo toman algunos, ¿no? Pero ahí está, nos ha dicho algo, un detalle muy, o sea, poco intuitivo, ¿sí? Poco intuitivo. Que hay que, o sea, quien es buen observador se da cuenta, ¿no? Porque el, digo buen observador porque hay que definir bien las cosas para poder darse cuenta de los detalles, ¿no? Es como decir, a ver, no sé, a todo el mundo creo que le gusta ver videitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de videitos también son los que vemos, ¿no? Pero cuando nosotros somos capaces de poder definir bien claramente las cosas, seremos capaces de poder notar cuando algo o alguien intenta, digamos, romper alguna de esos preceptos, de esas definiciones que nosotros tenemos. Cuando todo está en la nebulosa, no está nada claro, entonces lo que viene entra a formar parte de todo nuestro conocimiento, pero así, todo difuso también. Entonces no hay nada claro. Entonces cuando nosotros hablamos siempre en términos generales bueno, para hacer notar de que sabemos, ¿no? Pero lo que sabemos está todo confuso. ¿Está bien? Entonces hay que aclarar eso. A ver, muy bien. Ya eso va por un lado. Muy bien, Osores. eh, yo bueno, metí la pata porque ya comenté sobre lo que comentó Osores, pero la idea era de aclarar, ¿no? De puntualizar las cosas para que al resto les quede también claro. Siguiente, alguien que quiera hablar, comentar. Yo ¿Alguien que pues, quiera podría comentar? comentar, bueno, mis compañeros ya dijeron la mayoría, ¿no? De lo que era un video cortito, ¿no? Pero sí, me gusta la forma en que lo explica, ¿no? Como, o sea, es una forma, yo lo veía un poco más, no tanto para nosotros, sino una forma más didáctica para que los niños o las personas que, bueno, no están muy apegadas al mundo académico puedan comprender, ¿no? Los conceptos, porque, este, muchas veces en la situación cotidiana se confunde, ¿no? Dice, hace calor, es la expresión común, ¿sí? Y realmente no es así, ¿no? Porque eso se explica en teoría, en física, todo que el calor solamente es una energía en tránsito que nada tiene que ver con la temperatura que uno siente. Y bueno, ahí las personas van conociendo un poco más, expandiendo. Y también si en la academia o hay información aprendida los tres tipos de transferencia de calor, ¿no? Lo que mencionó mi compañero, que era la conducción, la convección y la radiación. En eso sí lo vi un poco cortito, sí lo vi en la academia. Ok, ahora sí está claro, él lo ha mencionado bien. O sea, complementa lo que decía Osores, ¿no? No es inducción, sino es convección. Las tres formas son conducción, convección, radiación. ¿Ok? Son las tres formas, ¿de acuerdo? Son las tres formas de transferencia de calor. A ver, muy bien, ya eso lo ha puntualizado Zacarías. Y bueno, también ha traído a cuenta, ¿no es cierto?, cosas aprendidas en el ámbito preuniversitario, ¿verdad? Pero me parece a mí, por ejemplo, bueno, él dice, yo voy a aclarar, voy a puntualizar nada más lo que él dice, ¿no? Ya, al final yo hablaré un poco de lo que yo pienso. Por ejemplo, dice de que esto es un videíto muy bien construido para los niños y para la gente que son nuevas en física. Ya, esa es su idea, ¿no? O mejor dicho, su criterio. Y hasta, a ver, ¿quién más quiere opinar sobre el respecto? Profesor,
Ajá. Jair. Más allá del contenido de la temática que mis compañeros ya explicaron, analizando en sí el tipo de video que es, creo que tuvo un buen comienzo explicando, dando un ejemplo más llamativo, como fue lo del iceberg, que nadie conoce y llama la atención, y eso apega a las personas. También con el tipo de diseño, animaciones que tiene, es fácil de entender para todos, a pesar de que fue hecho hace mucho tiempo. Si me fijé, la fecha era del 2014, creo. Y a pesar de ello pudieron hacer un buen trabajo. Ujú. Bueno, Claro, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que los buenos trabajos siempre, siempre trascienden en el tiempo, ¿ok? Sí, dura mucho tiempo. Y aquí lo que acabas de mencionar tiene que ver también con otra de las cosas que se hacen en Internet, ¿no? Ahora los influencers suben sus videitos y para que puedan ser vistos, ¿sí? Les ponen unos títulos pero muy audaces, ¿no? Sí, y además de eso, lo que tratan siempre es de hacer cosas así que sean impactantes para que pueda atraer la atención de la gente, ¿verdad? Ese es el punto. Igual en el caso de la ciencia también pasa lo mismo, ¿no? O sea, se trata de hacer cosas impactantes y como dice Jair, es una muy buena estrategia esa de poner eh, el caso del iceberg, de comparar la energía térmica en un iceberg y en una taza de agua, ¿no? Eso a la mayoría de gente, digamos, no necesariamente neófitos, ¿no? Le va a llamar la atención, ¿sí? A la gente también que conoce del tema, le llama la atención, ¿no? Porque eso es algo poco intuitivo, ¿sí? Y aquellos que, como les digo, ¿no? Que tienen sus ideas más o menos, o están inquietos en el asunto, esto les va a quedar, les va a impactar. A los que no, pero no se puede hacer nada contra eso. Contra la falta de interés no se puede hacer nada. Es como cuando las opiniones, ¿no? Las opiniones que se dan son opiniones y eso no se puede rebatir, no puedes decir que mi opinión esté mal o esté bien. Simplemente lo que puedes tú hacer para ti es rechazar o aceptar esa opinión, pero tú no puedes contradecir y decir que su opinión está mal, esté bien para todo el mundo, no puedes decir eso. No se puede, porque las opiniones son opiniones, pues, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, no están basadas en evidencia, aunque algunos sí lo hacen, ¿sí? Entonces lo que uno hace es, para contrarrestar una opinión, es poner evidencias, ¿no es cierto? O hablar de evidencias que contradigan lo que se está diciendo la otra persona. ¿Sí? Esa es la mejor manera de poder participar, porque si ustedes opinólogos van a opinar sobre lo que están opinando, entonces de opinión a opinión pues, nunca se va a terminar, ¿no? Entonces ese es, por ejemplo, lo que pasa con los políticos, ¿no? ¿Sí? Ante una evidencia, cada quien interpreta las cosas a su forma. Es lo que hacen eso es lo que llaman la libertad de expresión los periodistas, ¿no? ¿No? Un evento, uno lo ven de una forma, ¿sí? Dicen medias verdades, ¿sí? Otros lo ven de otra forma, dicen otras medias verdades, ¿verdad? Entonces, así, eso es lo que tenemos, eso es lo que se ve todo el tiempo. En la ciencia, afortunadamente, no es tan grave la cosa, ¿no? Porque no hay intereses diferentes simplemente de la capacidad de entendimiento de cada quien, ¿sí? O sea, uno no va a hablar, por ejemplo, del congelamiento, o de lo que dicen ahí, ¿no? De la energía térmica, porque le conviene, tiene algún interés subalterno, no. Sino que lo que pasa es que uno lo entendió mal y entonces cuando habla de la energía térmica no la habla correctamente, ¿sí? Entonces, esa es una forma de entenderlo, y es mejor entenderlo así, ¿no? Y no decir de que, o no pensar, mejor dicho, de que alguien que no explica bien algún tema de la ciencia lo hace por razones diferentes a las de la propia ciencia, ¿no? El entendimiento de la propia ciencia. Entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? Y bueno, además, dentro del mundo científico, lo que yo les acabo de decir es lo que todo el mundo entiende, ¿eh? Por si acaso. No es que haya gente de mala
de mala leche, por decirlo así, de manera, bueno, me faltan palabras, me falta léxico ahí, ¿no? Que quieran engañar, ¿no? Yo no lo vemos así, sino hay que verlo de que no entendieron bien el asunto, ¿no? Así está, así de simple. Bien, entonces, por eso hay que detectar ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno ve internet, ¿no? Cuando hace uso de internet. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, entonces ¿qué tal si lo vemos nuevamente para motivar a aquellos que todavía no han hablado? ¿Sí? Para que puedan hablar, ¿no? Un poquito. A ver, voy a mencionar algunos nombres que nos están visitando ahora y que, o sea, que vienen poco, ¿eh? Y que para que le ponga mucho empeño. A ver, esta vez voy a poner, por ejemplo, para que hable, ¿quién? Córdoba. A ver, queremos que hable Córdoba, Rivera, ¿quién más? A ver. Aunque Torres siempre viene, pero habla poco, muy poco. A Torres también, ¿eh? A ver, y al Buruqueque. Vamos a ver, esperemos que ellos hablen. Vamos a pasar el video otra vez para que puedan, verlo, ¿no? No, ellos no, todos. Yo también quisiera verlo nuevamente. Ok, ahí va. ¿Y ahora qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado, durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Ok, ya está, lo hemos visto por segunda vez. Ahora sí, opiniones a las personas que he mencionado. Empecemos por ellas. ¿O desean que yo les pregunte directamente? Bueno, entonces les preguntaré directamente. Empecemos por Córdoba. Córdoba, ¿estás ahí? Bueno, parece que no está, ¿no? Es una de las personas que se cuelgan y se van. Muy bien, lo anotaremos aquí. A ver, siguiente, para no perder mucho tiempo, al Buruqueque. Comentario.
Pues, lo mismo que mi compañero, lo del iceberg y la taza de café, que se debe el número de moléculas en el iceberg, que se mueven, bueno, lentamente, pero tienen más energía que una taza de café. Y que al contacto entre dos cuerpos, la transferencia de calor se da para alcanzar el equilibrio entre los dos. ¿No? ¿De qué, a ver, de qué energía, de qué transferencia de energía? Y eso lo hemos aclarado, ¿no? Que hay que decir las cosas completas, porque si ya estamos viendo diversos aspectos de la energía mecánica, que ya hemos visto para el movimiento, ¿no? Acá estamos hablando de qué tipo de energía. Térmica. Entonces hay que decirlo así, pues. Energía térmica. Y después, cuando hablas de equilibrio, ¿de qué tipo de equilibrio hablas? ¿Equilibrio Equilibrio mecánico? térmico, entonces, ¿Ah? equilibrio térmico. Ya, equilibrio térmico, eso es lo que hay que decir así, pues con todas las palabras. Y ya estoy diciendo que tenemos que precisar bien las cosas para no esto, ¿cómo se llama? Generar confusión, ¿sí? ¿Ok? Por eso, por ejemplo, en los exámenes algunas preguntas son así, hay un profesor que le gusta hacer preguntas de ese estilo, ¿no? Que no precisa del todo. Entonces la pregunta queda abierta para varias respuestas posibles, ¿no? Pero no porque está así orientada la pregunta, sino porque por falta de precisión en la pregunta. ¿Ven? Entonces es el estudiante quien termina de interpretar. Algunos interpretan una cosa, ¿no? Y le interpretan de una manera y dan su respuesta en ese sentido, y otros de otra manera. Por eso es que cuando se habla cuando se califica las preguntas teóricas, algunos se encontrarán de que a veces si comparan las calificaciones, algunos dirán, oye, pero si yo acá también digo lo mismo que tú, ¿por qué a ti te pone un punto? Porque esas preguntas valen un punto por lo general, ¿no? Un punto a mí me pone cero. Es por la consistencia y por la justificación que se hace de la respuesta. O sea, cómo se dice esa cosa, eso es lo que le da solidez y validez a la respuesta. ¿Sí? No es que digan, a ver, ¿cómo les explico? Un cuerpo cae. Ah, ya, entonces uno va a decir, bueno, sí, el cuerpo, uno dice, sí, el cuerpo cae porque es pesado, ¿no es cierto? Y cae en línea recta. Otro va a decir, el cuerpo cae porque de la Tierra ejerce una atracción sobre la masa, y ya está. Los dos han dicho lo mismo que cae, lo cual es correcto, ¿no? Pero ¿a cuál le calificarían ustedes con buena nota? ¿No? Correcto. Bueno, alguien que, bueno, en el lado del calificado, decir, no, yo los dos, pero los dos les pondría, ¿no? No, pero yo el que estoy calificando, yo trato de observar el criterio que tiene, ¿no? Sí, el primero dijo que cae simplemente porque es pesado. ¿Significa que los más ligeros no caen? Entonces esa queda con una respuesta abierta. La justificación para que cae es que porque es pesado. No. El otro dice, porque la Tierra atrae a todos los cuerpos que tienen masa, ligeros o pesados, simplemente que tengan masa, listo, cae. Y esto es correcto. Y han dado justamente con la causa real de la atracción del cuerpo, porque cae. ¿Se dan cuenta? Ambos han utilizado pocas palabras, pero uno ha justificado correctamente su respuesta, el otro no. ¿Sí? ¿Se entiende? Es más o menos ese es el tipo de respuesta. Por ejemplo, si yo hubiera respondido, si hubiera preguntado sobre la energía, simplemente por energía, de transferencia de energía, ¿qué me hubieran respondido algunos, no? Para ese caso específico, del iceberg y de la taza. Entonces, ¿qué me hubieran respondido algunos? Los que sí tienen clarito, la energía térmica relacionada con el movimiento molecular. Es la que de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Otro día sí, porque el iceberg es más grande, como sabe de que el iceberg tiene más energía que la taza, tratan de justificarlo de otra forma, ¿no? De la forma más general, porque no tienen claro. Dicen, bueno, sí, el iceberg tiene más energía ¿cómo se llama? Que la taza caliente porque tiene más masa, es más grande, ¿sí?
lo van a justificar de esa forma. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál es el que responde correctamente? Interpretó correctamente, ¿no? El término energía que puse ahí, ¿no? Adrede, o sea, la energía que se transfiere, ¿por qué se dice que la energía de un iceberg, ¿sí? Es mayor que la energía de una taza de café? No hablé de transferencia, no hablo de transferencia, sino más bien de que tenía más energía. ¿Qué tipo de energía es la que tenía? ¿No es cierto? Relacionada al movimiento molecular. Entonces, por eso, uno lo interpreta, sí, es la energía debido a la gran masa, ¿no? Uno responde así, otro, no, es la energía térmica debido al movimiento molecular. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ambas respuestas están correctas, pero esa que dice que tiene gran masa, esa está más apropiada como respuesta para la parte mecánica, ¿sí? Porque la gran masa está asociada, por ejemplo, a la energía potencial, ¿sí? A la energía cinética, como masa, como bloque. ¿Está bien? Y por lo tanto es correcto, ¿no? Decir que a la gran masa, pues sí, tiene más energía. En cambio, ¿sí? Estamos hablando en el ámbito de la termodinámica, el otro dice, energía térmica relacionada con el movimiento molecular. Eso sí está apropiado para esto. Entonces no se les puede calificar. Ambos han respondido lo mismo, ¿no? A ver, han dado su razón, ¿sí? Entre comillas, su razón. Entonces, pero el que habló de la energía térmica, la precisó, ese es correcto. En cambio, el otro tiene cero, pues. Aunque para su parecer haya justificado de que tiene más energía quien tiene más masa. Y si ven el video, pues el video dice sí, ¿no? A pesar de que las moléculas del iceberg tienen menos movimiento, por lo tanto menos energía por molécula, sin embargo, sumada la energía de movimiento molecular de todas las moléculas del iceberg, ¿sí? Es mayor que la energía térmica comparada con la energía térmica que se refiere al movimiento molecular de las moléculas de la taza. ¿Se dan cuenta? ¿No? Espero que ahora sí puedan entender por qué se califica a algunos y cero a otros, ¿no? Que supuestamente han dado con la respuesta correcta, ¿no? Muy bien. A ver, Milene Rivera, su opinión. Sí, profesora, me parece que es un video que está bien resumido porque no dura muchos minutos, sin embargo, creo que expresa lo más fundamental de este tema. Y bueno, también dice que el calor se transmite de forma espontánea, de un cuerpo más caliente a uno más frío. Y también lo del equilibrio térmico, que es que al pasar el tiempo, ambos cuerpos, un cuerpo más frío y un cuerpo más caliente, llegan a tener la misma temperatura. Eso sería, profesor. Muy bien, por fin alguien dijo algo diferente a las opiniones iniciales, ¿no? Ya, de eso se trata, de eso se trata observar, ¿no? Porque si alguien dijo algo, se miró algo, ya todo el mundo sobre eso no va a querer hablar, ¿no? Bueno, ya está. Muy bien, está muy bien, Rivera. Sí, no, allá, por ejemplo, me da lugar para preguntar otra cosa. Por ejemplo, se ha hablado ahorita de energía térmica, ¿no? Espero que se haya entendido que la energía térmica está referida al movimiento molecular, ¿sí? Dos, o sea, no a la transferencia. O sea, la energía térmica, en la primera parte de lo que estamos hablando de iceberg y el ¿cómo se llama esta cosa? Y el agua, ¿sí? Eso no hemos hablado ahí de transferencia, sino del contenido, de las moléculas y su movimiento, ¿ok? Y eso le hemos llamado energía térmica. Entonces, Leo habló de calor. Entonces, al principio definió calor, ¿sí? Rivera nos ha hablado del equilibrio térmico, ¿ok? Y nos ha dado una característica del equilibrio térmico, que dice que alcanza cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura, ¿sí? Entonces, ese es equilibrio térmico, y ya está muy bien, ese es un nuevo concepto. Energía térmica, ¿sí? Equilibrio térmico, ¿sí?
Entonces la pregunta es que yo voy a hacer ahora directamente. Equilibrio térmico, la idea que tienen ustedes de equilibrio térmico, ¿es solamente cuando se alcanza la misma temperatura? ¿O hay otra condición para hablar de equilibrio térmico? En el aire, ¿ves? Nadie contesta. Otra, entonces voy a hacer otra pregunta. Cuando habla de calor, ¿qué dice el calor? ¿Cómo define el calor? Rivera también nos ha dicho otra cuestión, que espontáneamente el calor fluye de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. ¿Sí? Eso es lo que ella aportaba, lo nuevo que aportó. ¿Sí? Y de los conceptos de física que se han dado en el videíto. ¿Sí? No se olviden de que lo que estamos viendo es la física, no estamos viendo de la estrategia del video, toda esa cosa. Bueno, sí, como un comentario así muy somero, sí, de poca importancia, de poca relevancia lo podemos hacer, pero no no debemos centrarnos en eso, porque eso no es nuestro fuerte. Nosotros son los conceptos que se están vertiendo ahí, son las cosas nuevas, o ya conocidas por ustedes que se está dando ahí, de eso no han hablado. Salvo Rivera, que habló de equilibrio térmico, ha hablado también ¿cómo se llama? De la transferencia de calor, ¿no? El calor fluye espontáneamente, esa es una propiedad del calor, ¿no? De que cuando aparece, fluye espontáneamente de zonas calientes de zonas frías. ¿Sí? No me acuerdo de quién es el primero que habló sobre, creo que fue Zacarías, ¿no? Que habló sobre el movimiento térmico, ¿no? El movimiento térmico, que es lo que hemos dicho ahorita de energía térmica. Hay otras cosas, como el concepto de calor. Alguien más habló sobre la forma de transferencia de calor, ¿no es cierto? Que son tres: conducción, convección, radiación. Ya no han hecho mayor desarrollo de eso, así que lo vamos a dejar ahí. Nosotros lo vamos a desarrollar en el curso. Lo mismo vamos a precisar sobre equilibrio térmico, pero sería importante para mí que me vayan diciendo las cosas que ustedes han visto, ¿no? Pero de física, pues, ¿no? Lo otro también, ya lo hemos comentado y también lo vamos a aceptar, pero no se centren en eso, pues, de que el video estuvo bien, dirigido para otro, ya no se centren en eso. Céntrense en lo que se dijo. ¿Qué otro concepto, relacionado con la física del calor es lo que se ha dicho ahí, además de los ya mencionados? ¿Alguno que ustedes pueden destacar? Profesor, se mencionó, creo que el calor es la energía térmica que ocurre cuando se transfiere temperatura. Cuando ocurre cuando se transfiere energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura. Preguntó qué era el calor. Ajá, ya, muy bien. Entonces, Cifuentes recalca que la transferencia de calor es la transferencia de energía térmica, ¿no? De un cuerpo a otro cuerpo. Sí, ese es el calor, según el video. ¿Ya? Correcto. Profesor, Sí. pero yo tengo algo curioso que, bueno, es lo que yo pensaba, ¿no? Mi perspectiva antes de lo que acabo de escuchar. Cuando habló sobre, por ejemplo, un niño estaba en la calle y estaba lloviendo, yo pensaba que, por ejemplo, cuando estaba lloviendo, yo salía la temperatura que estaba alrededor mío, que era lo que yo sentía. O sea, iba de la lluvia hacia mi cuerpo. O sea, yo pensaba eso desde antes. Pero lo que me di cuenta era de que yo era el que transmitía temperatura, o sea, calor al medio que estaba alrededor mío, ¿no? Yo daba el calor y era de ese modo que yo perdía temperatura y por eso sentía el frío, ¿no? Porque bajaba de temperatura. Entonces a mí me pareció algo curioso porque cambió mi idea de pensar. Ya, Me quedaron- me quedaron muy- y ya eso pone también precisión en ese aspecto, ¿no? Es cuando ahí ve ahí el esquema de una persona, un niño con poca ropa que está, digamos, en medio de una nevada, ¿no? Entonces, allá es la persona quien cede calor hacia el medio ambiente para poder perdón, cede calor, no, aunque no recuerdo exactamente la palabra que utiliza, pero transfiere energía térmica, ¿no? Transfiere energía
hacia, me voy a quedar ahí ahora, energía solamente. Y después voy a precisar en el transcurso del curso. Se está transfiere energía hacia el medio ambiente. ¿Ok? Sí, hay una transferencia de energía. Aunque de acuerdo al principio del vídeo, debo decir que transfiere energía térmica, ¿no? Por eso se baja la temperatura del cuerpo, ¿sí? ¿No? Y por eso es la sensación de frío. Bueno, también ahí entra a tallar otro detalle que no está ahí, ¿sí? Que se llama, hay ciertos cuerpos que no cambian su temperatura, aun cuando los sean bastante calor o absorban bastante calor, ¿sí? ¿Sí? A ver, como cuál, por ejemplo, como cuál, estos cuerpos que tienen esta característica se llaman focos térmicos. El Sol, ¿no? El Sol se una cantidad de calor inmensa por una cantidad de energía inmensa y diversas formas de energía, ¿de acuerdo? Por segundo, emite una cantidad inmensa de energía y sin embargo su temperatura de la superficie no cambia, prácticamente es constante. Nosotros perdemos continuamente energía y nuestra temperatura corporal cambia muy poquito, podemos decir que no cambia. ¿Sí? A eso le llamamos focos térmicos, porque son cuerpos que son capaces de producir su propia energía. Aun cuando pierdan, ¿sí? Van a mantener siempre, van a compensar por mecanismos internos esa energía perdida, tal que se mantiene la temperatura. ¿Ya? Ahora, en lo que se refiere al Sol, ¿qué mecanismos son? La conversión nuclear. Es decir, se fusionan átomos de hidrógeno para formar otros tipos de elementos más pesados de hidrógeno, ¿no? Isótopos más pesados de hidrógeno, el helio, el carbono, etc. Entonces, esas reacciones nucleares que ocurren ahí en la superficie, eso es lo que mantiene la temperatura. En nuestro caso son las reacciones bioquímicas, ¿no? Por la ingesta de alimentos, eso nos produce energía, que nos mantiene la temperatura más o menos constante. Entonces, en situaciones como las que están descritas ahí en el video, esa persona que está ahí tiritando en el frío, esa persona, su temperatura prácticamente no bajó. Sí bajó, pero muy poco, pero sí cede grandes cantidades de calor que lo afecta. ¿Sí? Baja su temperatura, pero muy poco. Es decir, su cambio de temperatura, por ejemplo, su temperatura inicial era 37,5. ¿Cuánto bajó? A 37,3. O sea, comparada con su temperatura inicial, prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón para que eso ocurra? El hecho de que puede generar reacciones bioquímicas internamente que le mantienen la temperatura constante. ¿Sí? Y bueno, ya hay otras situaciones también. Cuando nosotros ponemos a calentar el agua, mientras mantenemos el fuego cerca al agua o en contacto térmico con el agua, el agua va a estar hirviendo y la temperatura no va a cambiar. La temperatura del agua hirviendo va a ser siempre en la costa 100 grados, ¿no es cierto? O muy cerca a 100 grados. ¿Está bien? Entonces, pero va a perder energía, claro que sí, inclusive sale vapor de agua, o sea, el agua que está ahí hirviendo, ¿sí? Va a salir, en moléculas de agua van a salir, en otro estado, por supuesto, pero van a salir, ¿sí? El entorno se calienta también, ¿verdad? Es decir, hay cesión de energía de parte de esa masa de agua al exterior, pero su temperatura no cambia. Eso es un foco térmico, esa situación es un foco térmico. Por el lado contrario del congelamiento también igual. Si mientras mantengamos, por ejemplo, el iceberg, cuando está flotando en el mar, de acuerdo a su temperatura, no cambia, aun cuando se esté derritiendo, por ejemplo. ¿Ve? El ejemplito que nos da ahí del hielo que se está derritiendo, la temperatura del hielo no va a cambiar. Mientras sea hielo, no va a cambiar.
¿sí? Está a 0 grados, porque ¿y cómo sabemos que está a 0 grados? Porque está cambiando de estado, y el cambio de estado ocurre a 0 grados, ¿no? Ese es el conocimiento ya nosotros que tenemos, ¿no? Ahora, y que lo estamos utilizando para poder entender bien la explicación que nos da, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, y bueno, la temperatura es constante, pero está cediendo calor. ¿Y cómo sabemos que está? Porque está derritiéndose, ¿sí? Entonces, eso también, esa situación es un foco térmico, ¿sí? Es un foco térmico. Muy bien, se entendió, ¿no? Hemos aprendido lo que es un foco térmico, vamos a hablar de equilibrio térmico, que no es equilibrio mecánico. Desgraciadamente no puedo hablar más porque nadie comenta nada, o sea, es como que si no lo han visto y lo han pasado así de largo, ¿no? Nadie lo observó, lo vio, pero no lo observó. Ha hablado también del calor, de la energía térmica, características del calor. ¿Qué más habló? Los mecanismos de transferencia de calor en general, ¿sí? Los tres mecanismos de transferencia de calor. Pero los ha mencionado nada más. Ha hablado también del contacto térmico, que no es lo mismo, bueno, estoy repitiendo eso, que no es lo mismo que el contacto mecánico, son cosas diferentes, que tampoco ahondo porque no lo han visto. No lo han observado, mejor dicho. No lo han visto, pero no lo han observado. Muy bien. Entonces, debo de continuar. El otro video lo vamos a ver en la próxima clase. Quería verlo ahora, pero parece que no hay tiempo porque ya nos falta 15 minutos a lo más para terminar la clase. Así que voy a volver a compartir mis diapositivas. ¿Está bien? Para continuar. Y vamos a ir precisando algunas cosas. Bueno, aquí está. Ahora, una vez más les digo de que ustedes lo que tienen que hacer es ver estos videos. Todos tienen que verlos en su casa, ¿no? Y ya saben ustedes que mientras más veces lo vean, van a captar mejor todos los detalles, ¿no? Pero cada vez que lo vean nuevamente, traten de ver, de fijarse en cosas diferentes. ¿Está bien? Muy bien. Son videos interesantes. Y definiciones previas. Hace un momento hemos hablado del contacto térmico. ¿Es igual al contacto térmico al contacto físico-mecánico? No. El contacto físico-mecánico es cuando nuestros ojos detectan que dos cuerpos están juntos, ¿sí? Ya sabemos nosotros que para definir lo macro, ¿sí? De lo micro o de lo que no se puede ver, está precisamente los ojos. Esa es nuestra referencia. Entonces, hablamos de contacto físico o mecánico cuando nuestros ojos así lo dicen, cuando están juntos los cuerpos, ¿sí? Ahora, ¿y qué es lo que importa en ese caso? Importa la fuerza que haya entre ellos, ¿no? Debido al contacto mecánico. En cambio, en el contacto térmico, ¿sí? Lo que importa es el intercambio de energía. Entonces, la distancia entre ellos o el contacto entre ellos es relativo, ¿sí? Para hablar de contacto mecánico, para no ser tan equilibrista usando los términos, ¿sí? El contacto térmico entonces está referido al intercambio de energía. Si dos cuerpos pueden intercambiar energía, se dice que está en contacto térmico, sin importar la distancia que hay entre ellos. A ver, voy a poner dos ejemplos así extremos. El primer ejemplo es hablar de una plancha caliente y la ropa. Cuando la plancha caliente se deposita sobre la ropa, ¿sí? Hay contacto térmico. ¿Por qué? Porque yo lo que observo cuando levanto la plancha, cuando separo la plancha de la ropa, veo que la ropa se alisó por acción de la energía que le transmitió, por ahora voy a decir energía nada más, ¿eh? Que le transmitió ¿cómo se llama? Que le transmitió la plancha a la ropa. ¿Sí? Ahí también hubo contacto físico-mecánico, la respuesta es sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué importa en el contacto físico-mecánico? La fuerza. ¿Cuál fue la fuerza de contacto? Entre ellos, ¿no? La normal, ¿no? La normal. En este caso, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, la planchita, vemos que la fuerza de contacto tiene que ser igual al peso de la plancha. Esa es la fuerza que importa en el contacto térmico. Perdón, en el contacto mecánico.
Sí, disculpen ustedes. En el contacto mecánico, eso es lo que importa. Pero en el contacto térmico no importa la energía. ¿Y qué cosa es lo que, dónde veo la transferencia de energía en el hecho de que la ropa está lisada? ¿Sí? Está lisada, no por el peso, sino más bien porque se calentó. ¿Ok? ¿Sí? No por el peso de la ropa, sino porque se calentó. ¿Sí? Se calentó y por eso se alisó la ropa. Muy bien. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, ¿sí? El Sol y la Tierra están en contacto térmico también, porque el Sol le transfiere energía a la Tierra, ¿de acuerdo? Y por ende, ¿sí? Y por ende está en contacto térmico. Y como ven ustedes, la distancia entre el Sol y la Tierra es del orden de 10 a la 11 metros. O sea, cientos de gigas. A ver, entonces estamos hablando más o menos el orden de los de cientos de miles de millones de metros, cientos de miles de millones de metros. ¿Sí? ¿Qué les parece? Esa es la distancia en que dos cuerpos están en contacto térmico también. Entonces, esa es la idea de contacto térmico. No importa, ¿sí? La distancia real entre ellos. Lo que importa es si hay transferencia de energía. Si hay transferencia de energía, está en contacto térmico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando cuerpos que están en contacto térmico están en un tiempo suficientemente largo, si los cuerpos alcanzan igual temperatura. Esa situación se le llama equilibrio térmico. Ojo, la única condición para el equilibrio térmico es igual temperatura. ¿Y qué cosa es la temperatura entonces? La temperatura es una propiedad de estado, es una característica del cuerpo, así como lo es, por ejemplo, la masa. ¿Cómo podemos caracterizar un cuerpo? Por su masa, por su volumen, su densidad, ¿no es cierto?, su color, etc. ¿No? Eso son propiedades de estado. Ahora también podemos decir por su temperatura. También podemos decir por energía, sí. Ahora, ¿hay varios tipos de energía? Por supuesto que sí. Pero por ahora, otra vez, no precisamos de la energía que nos interesa, ¿ya? Aunque lo que sí podemos decir que acá la energía que nos va a interesar es las formas de energía que tiene la molécula, ¿sí? O sea, tanto individualmente como colectivamente. A esa le vamos a llamar en total energía interna. Es un nombre que le hemos dado, ¿sí? Pero ya sabemos nosotros que hay solo dos formas de energía, finalmente, ¿eh? La potencial y la cinética, nada más. Entonces, estas formas de energía potencial y cinética, asociadas a un cuerpo macroscópico y que está relacionada con el movimiento, le llamamos energía mecánica. A nivel molecular, y que están relacionadas con las formas de energía de las moléculas, tanto individual o colectiva, le vamos a llamar energía interna. ¿Ok? Esa es la energía que nos va a importar. Entonces, acá estamos entonces descubriendo o identificando una nueva propiedad de la materia, que es la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué es la temperatura? Entonces, repito una vez más, cuando dos cuerpos están en contacto térmico, ¿sí? Y en un tiempo suficientemente alto, grande, entonces alcanzan la misma temperatura y esto se llama equilibrio térmico. Pregunta, ¿es posible, todos los cuerpos que están en contacto térmico alcanzarán con el tiempo el equilibrio térmico? La respuesta es no. Un ejemplo es, ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántos años están en contacto térmico con el medio ambiente? ¿Sí? Desde que nacieron, ¿verdad? ¿Y ustedes tienen la misma temperatura que el ambiente? La respuesta es no. El ambiente tiene una temperatura que cambia, ¿no? Depende de la estación del año. Ahorita, por ejemplo, nuestra temperatura ambiente debe estar en 21 grados, 22 grados de repente, ¿ok? Pero nosotros estamos a 37, permanecemos siempre a 37. O sea, nunca a pesar de que estamos todo el tiempo en contacto térmico con el medio ambiente, no llegamos al equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque nosotros somos una fuente,
¿cómo le llamé ahorita hace un rato? Somos una fuente, ¿no? Una fuente tal que nosotros autogeneramos nuestra propia energía por mecanismos internos para mantener la temperatura. ¿Ok? ¿Sí? Hace un rato les dije qué nombre era, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Foco térmico. Exacto. ¿Quién lo dijo? Marcos. Marcos, muy bien, Marcos. Foco térmico, esa es la palabra correcta. Marcos, foco térmico. ¿Sí? El foco térmico tiene esa característica. Entonces, en ese caso, no hay equilibrio térmico. ¿Ya? No hay equilibrio térmico. Pero después, por ejemplo, la mesa, la computadora, ¿no? O la laptop, lo que estén ustedes usando, ¿está en equilibrio térmico con el medio ambiente? La respuesta es sí. Aun cuando ustedes si tocan la mesa, la parte, si es madera, la parte superior tocan, y luego tocan con la otra mano la parte metálica de la mesa, aparentemente la parte metálica está más fría que la madera. Aparentemente, pero no es así. Esos cuerpos están en equilibrio térmico, están a la misma temperatura. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tenemos esa sensación de que uno está más fría que el otro? Eso es debido a la rapidez con la que se transfiere la energía. La madera transfiere menor energía, ¿sí? A la mano, o viceversa, que el metal y la mano. ¿Sí? La rapidez. O sea, ese es otro aspecto que después vamos a llamar. Eso es parte de la conducción térmica. ¿Ok? Vamos a ver después eso. Por ahora, queremos quedar claros en lo que es un equilibrio térmico y lo que es un contacto térmico, diferenciarlos. Ahora, cuando los cuerpos alcanzan equilibrio térmico, eso también lo dijo ahí en el video se dijo, de que cesa la transferencia de energía. O sea, ya no hay más transferencia de energía térmica. ¿Está bien? Ahí, aunque utilizan la palabra calor, ¿no? Ya no se transfiere calor, dicen, ¿no? Ya no hay más transferencia de calor. Bueno, eso es otra de los problemas, de los detalles finos que tenemos que ahora tener en cuenta, ¿sí? ¿El calor es energía o no es energía? ¿Sí? Eso vamos a definirlo dentro de un rato. La respuesta es que no es energía, ¿no? Porque la energía es una característica del cuerpo, como acabamos de mencionar, así como es la temperatura, el volumen, la masa, etc. Entonces, también lo es la temperatura, la energía, diré, pero el calor no se almacena, es así como el trabajo, ¿recuerdan? ¿Sí? Nadie puede decir que un cuerpo tiene, ya, este lapicero tiene 100 gramos, 100 joules de trabajo, pues eso no es posible, ¿no? Se puede decir que tiene 100 joules de energía potencial, por ejemplo, debido a su posición en el campo gravitatorio. Entonces tiene 100 joules de energía potencial, sí, tiene energía, pero no tiene trabajo. Entonces, ¿el trabajo es igual a la energía? La respuesta es no tiene las mismas características. Partiendo de esa cuestión importante, de que la energía sí se almacena por la materia y el trabajo no. Igual sucede con el calor. El calor no cambia la energía, no es energía porque no se almacena tampoco. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué son el trabajo y el calor? El trabajo ya hemos dicho que es un mecanismo para cambiar la energía. El calor también es un mecanismo de transferencia de energía. ¿De qué energía estamos hablando acá? Por ejemplo, de energía térmica. ¿Sí? Es un mecanismo de transferencia de energía térmica. ¿Sí? A eso le vamos a llamar calor. ¿Sí? Muy bien, entonces, listo. Seguimos. Grados de libertad. Esto de aquí, voy a precisarlo así rápidamente. ¿Qué cosa es un grado de libertad? Son los grados, son las formas diferentes que tiene de energía que tiene una molécula. Por ejemplo,
una molécula monoatómica, o sea, un átomo, ¿sí? ¿Cuántas formas de energía tiene? Tiene energía cinética en el eje X, energía cinética en el eje Y, energía cinética en el eje Z. Es decir, ¿y por qué hablamos en cada eje? Porque ya sabemos nosotros que el movimiento en el eje X y en el eje Y, o sea, en direcciones perpendiculares, es independiente. Por lo tanto, son formas independientes de energía cinética de la molécula. Por eso es de que decimos que tiene 3 grados de libertad. Ahora, si nosotros vamos a hablar de una molécula diatómica y modelemos la molécula como una mancuerna, ¿no es cierto? Les recuerdo que la mancuerna son dos bolas en los extremos, 2 masas, ¿sí? Y unidas por una barrita de masa despreciable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene un centro de masa? Sí. ¿Ese centro de masa se puede mover en el espacio? Sí. Por lo tanto, tiene 3 grados de libertad de energía cinética, ¿sí? Pero adicionalmente, vamos a suponer que acá el lapicerito que ustedes están observando está representando nuestra mancuerna, ¿no? Es nuestro modelo mecánico de molécula. Entonces, también tiene, además de la energía cinética del centro de masa, tiene el movimiento de rotación, por ejemplo, del eje que estoy señalando con mi dedito. ¿Cómo rotaría? En el sentido que estoy indicando, ¿eh? Y eso sería un movimiento de rotación que se debe agregar como una nueva forma de energía. O sea, hasta ahí son 4 grados de libertad. Ahora, pero hay otro eje, como el que estoy señalando con mi dedo, perpendicular hacia ustedes, ¿sí? Y la molécula rotaría en la forma que estoy indicando, que es un nuevo grado de libertad, que es una nueva forma de libertad, independiente a la anterior de rotación. Por lo tanto, tendríamos 5 grados de libertad, hasta ahí, ¿ya? Y habría otro eje, el eje que pasa por la barrita que une a ambos átomos, ¿sí? Y ahí hay rotación, pues sí, ¿lo están observando ustedes? ¿No? No se ve, ¿no? Entonces eso significa de que es despreciable, por lo tanto, 0. ¿Okay? En ese eje no contribuye a la energía cinética de rotación de la molécula. ¿Ok? Entonces son 5 grados de libertad. ¿Ok? Aquí ahí tienen ustedes en la diapositiva algunos ejemplos de moléculas de diferentes gases, ¿sí? ¿No? Y más abajo tenemos el vapor de agua también, ¿no? Otros gases, ¿no? Que son moléculas poliatómicas cuyos grados de libertad son 6 esta vez. Se incluye la vibración. ¿Ok? Entonces, en el equilibrio termodinámico, nos dice que la energía media por molécula es constante, ¿sí? Es decir, esta es la energía media de la molécula, ¿sí? Entre los grados de libertad. Ajá, entonces habría que decir que la energía media por grado de libertad es constante. Esto en realidad es un teorema que también es demostrable, se llama el teorema de equipartición de la energía y forma parte de la física clásica, este famoso teorema, el teorema de la que estamos estudiando en realidad, ¿no? Que no es válido para la física cuántica, para la física... bueno. Entonces vamos a terminar con esta parte del estudio de la temperatura, ¿ya? Hablemos entonces de la ley cero de la termodinámica, que es la introducción formal del concepto de temperatura y de equilibrio térmico. Dice lo siguiente: si el cuerpo A está en contacto térmico con el cuerpo C, y en equilibrio térmico para ser más preciso, eso significa que está en contacto térmico y además tiene la misma temperatura. Y el cuerpo B y el cuerpo C está en contacto térmico y en equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo A y el cuerpo B también estarán en equilibrio térmico, a pesar que, como se ve en la figura, esta de aquí es una pared adiabática. ¿Qué significa adiabática? Que no permite el paso del calor de B hacia A ni de A hacia B, ¿sí? Y acá entre A y C hay contacto térmico, ¿ven? Acá, a través de esta, ¿no? Porque es posible que puedan intercambiar energía. Igual entre B y C también hay contacto térmico. Entonces, esta es como la ley de transitividad de los números, ¿sí? De los números reales. Es bien parecido, ¿no? ¿Sí? Si X es igual a B y B es igual a Y, entonces X será igual a Y, ¿no? Eso es lo que nos dice.
la transitividad de los números reales. Igual acá, ¿no? Igual acá, ¿sí? Entonces, lo que se reconoce aquí es que la temperatura como una propiedad del cuerpo. Punto número 1. Punto número 2, el equilibrio termodinámico como una situación en la cual los cuerpos que están en contacto térmico alcanzan la misma temperatura, ¿no? Que es la única condición. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se puede medir la temperatura? El termómetro. ¿Qué se utiliza para construir un termómetro? Que alguna propiedad física cambie con el cambio de temperatura, cambie linealmente con el cambio de temperatura. Una de esas cosas es la dilatación, el volumen de una sustancia, ¿no? Como el caso del termómetro clínico, donde hay una dilatación del mercurio, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica se utiliza el termómetro de gas constante. Como ustedes pueden ver en la figura, es un volumen que contiene un gas. Aquí está una válvula que permite el ingreso o salida del gas, ¿sí? Y cuando se cierra, se mantiene el gas constante. Y acá un émbolo que está sujeto a un resortito y que mide la presión, ¿no? Que ejerce el gas sobre este resortito. Muy bien, esto es lo que se conoce como un termómetro en termodinámica. Y acá tiene una figura del punto triple del agua. Este es un objeto que está en el Museo del Louvre en París, en Francia. Se dice experimentalmente, se obtiene que el agua puede coexistir en forma estable, hielo, el agua líquida y el agua en vapor, ¿sí? a condiciones de 0,01 grados Celsius y 458 milímetros de mercurio, o TOR, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto se establece una relación, ¿sí? Una relación directa entre la temperatura y la presión, ¿sí? Es la temperatura y presión absoluta, ¿eh? Listo, y las escalas de temperatura tal como se han visto en química, acá también es exactamente igual, así que ya no lo repito. Y la dilatación. Esta dilatación es una característica que aparece en los cuerpos debido al cambio de temperatura. El cambio de temperatura produce varios cambios en las propiedades físicas de los cuerpos. Uno de ellos, y es el objeto, es el cambio de volumen, ¿sí? De volumen o de forma en un sólido, en un cuerpo en general, porque también ocurre en los gases y en los líquidos. ¿Ok? Sobre el estudio de la dilatación el día de mañana. Aquí me voy a quedar. ¿Alguna preguntita? Bueno, ¿no hay preguntas? Sí, me escucho, Brenda. A ver, voy a corregir eso, ¿ya? Inmediatamente ahorita de terminar la clase voy a ver eso, ¿ya? Para que puedan recoger las diapositivas. Ya. ¿Alguna otra precisión? ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, los que van a exponer mañana, lo hacen, ¿ya? A primera hora. ¿Está bien?